Hablaremos inicialmente del término descentralización. El término es en realidad un singular colectivo que engloba tres formas o tres aspectos diferentes. La centralización política, centralización administrativa y centralización social. La unidad política persigue fundamentalmente la obtención de un género normativo uniforme y de un poder de dirección y acciones estatales únicos. Con la centralización se pretende adaptar la acción del Estado a las exigencias técnicas de cada actividad. Entre estos hablaremos de los atributos de la relación jerárquica. La centralización es un ordenamiento orgánico referido a la idea de centro, lo que necesariamente conlleva a la interacción entre centro y relación, los cuales constituyen los elementos determinantes del sistema. De esta manera, la acentuación del centralismo como la manera administrativa, política y económica empleada por el Poder Ejecutivo desde el centro para comunicarse con las regiones del país. Es, por lo tanto, la centralización administrativa lo que conceptualiza como la forma de organización del Estado, y más concretamente de las administraciones públicas, según la cual todas las instituciones y organismos administrativos se ordenan según un principio jerárquico, de modo que todos los que están desplazados territorialmente se subordinan a las dependencias centrales que tienen atribuido el mando, la supervisión y la coordinación del conjunto. Es de esta manera como la sentencia número C-216 del 94 conceptualiza sobre el Estado unitario como la centralización política. El Estado unitario supone el principio de la centralización política, que se traduce en unidad de mando supremo, unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la administración de justicia y, en general, unidad en las decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional. La centralización política no es otra cosa que una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del Estado. Pero la centralización política no es incompatible con la descentralización administrativa ni con la autonomía de las entidades regionales. Como ejemplo, diríamos que de acuerdo con la Constitución del 86, Colombia se definía como una república unitaria con centralización política y descentralización administrativa. Evidentemente, la estructura institucional del Estado colombiano otorgaba total poder político, administrativo y fiscal al presidente dentro del territorio nacional, ya que éste tenía la potestad de nombrar automáticamente a los gobernadores en los departamentos, impidiendo así toda participación o control político de los ciudadanos sobre los gobernantes en los respectivos territorios. Igualmente, los gobernadores nombraban y retiraban libremente a los alcaldes de los municipios. De esta manera, como lo muestra la imagen, podemos tomar algunos puntos importantes. Diríamos entonces que la centralización es un proceso donde se asigna una autoridad y se transfiere autoridad. Existe una toma de decisiones de altos con jerarquía que conectan hacia abajo. La desconcentración es una distribución y radicación de funciones y de competencias de una entidad principal y a un órgano externo, y se denomina la sede principal, permitiendo las diferentes dependencias o niveles de la administración pública actúen con cierta autonomía. Aunque estas dependencias externas tienen una autonomía para actuar de las decisiones que toman, realmente están bajo el marco normativo establecido por la entidad principal. Las características principales de la desconcentración está que la autoridad siempre se mantiene en el centro, o sea, la entidad principal siempre va a mantener la autoridad, pero permite una flexibilidad y les permite cierta autonomía a las dependencias. La otra característica es que facilita el desarrollo de una gestión administrativa, porque pues obviamente hace un acercamiento o facilita un acercamiento a la toma de decisiones a las dependencias que normalmente son regionales. Realmente la entidad principal les da unas facultades y unas potestades para poder operar, y las funciones como tal dependen de las facultades que le fueron asignadas como tal. En cuanto al análisis crítico, este principio ha permitido pues, una mejor gestión en algunas áreas, pero a menudo siempre se van a enfrentar una falta de recursos y autonomía real, lo que puede llevar a ineficiencias. Continuamos con delegación.
Delegación es un mecanismo mediante el cual una autoridad administrativa transfiere el ejercicio de ciertas funciones a otros colaboradores o entidades. La Ley 489 del 98, que se encuentra en el artículo 8, dice que la palabra delegación es un proceso en el cual se transfieren funciones a un funcionario. La ley nos permite determinar que esta delegación se puede realizar hacia una persona natural, o sea, de un funcionario, o se puede desarrollar o dirigir hacia una persona jurídica. Pero el artículo 14 nos dice que no hay delegación entre entidades públicas. La delegación se presenta entre funcionarios o autoridades, pero no entre entidades como lo son la descentralización, centralización o la contratación. Este proceso se realiza a través de un acto formal como un decreto o resolución y se debe contar con la previa autorización legal. Las características que se encuentran para este principio de delegación es transitoriedad, revocabilidad, escritura, prohibición de subdelegación y responsabilidad. También la delegación puede clasificarse en delegación administrativa, delegación presidencial. Esta a su vez regulada por los artículos 209 y 211 de la Constitución. Delegación del alcalde, Ley 134 de 1994 y Ley 1551 modificada por la Ley del 2012 municipal. La delegación administrativa es un principio clave en funcionamiento del Estado colombiano, permitiendo que las autoridades transfieran funciones a otros órganos o funcionarios. So pena de varios desafíos como la eficiencia y las competencias, responsabilidad, desigualdad territorial, burocracia y subdelegación. Es crucial fortalecer los mecanismos de control y participación para asegurar que cumplan su propósito sin comprometer su compromiso y la equidad para los colombianos ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de descentralización, hablamos directamente de pasar todo el proceso, transferirlo, todo el poder, ¿sí? Las competencias, las funciones y los recursos desde la parte central, que es el gobierno, a entidades territoriales, y aquí hablamos nosotros de ámbitos departamentales, municipales y distritales. Todo esto tiene la pretensión de dar autonomía a estas entidades de manera que puedan desplegar sus funciones de forma independiente, conforme lo requiere la nación, pero bajo su propia responsabilidad. Entonces, bajo este precepto se generan unas características de este principio que nos indican que está la transferencia de competencias, otorgando la potestad y compromisos a las entidades jurídicas, lo que les permite también una gestión de sus propios recursos y funciones en específico para no andar solicitando desde el nivel central, desde el gobierno, todo este tipo de potestades, ¿sí? Generando algo que se llama la autonomía y se refiere específicamente a las autonomías administrativa, patrimonial y financiera, y les permite a estas entidades territoriales operar y decidir sin dependencia directa del poder central, como ya lo venía diciendo. Hay una reasignación del poder, tal como lo indica el concepto propiamente dicho, y es que el poder, a diferencia de lo que nos comentaba el compañero, de la desconcentración, ¿sí? En este sí directamente, en la descentralización sí hay una verdadera redistribución de las cargas y una decisión hacia las entidades locales que le permita una respuesta más ágil en cuanto respecta a las demandas locales. Por otra parte está la responsabilidad. Aquí al hablar de responsabilidad, pues indicamos que toda decisión y acción generada por los entes territoriales, entidades territoriales descentralizadas, que llegue a rayar con el error o algún fallo, debe asumir la competencia y compromiso para resarcirlo la misma entidad que lo profirió. Por otro lado está la participación ciudadana, que es el mecanismo por medio del cual se incentiva la conducta de la autonomía y del manejo del poder, de la reasignación del poder, al incentivar y fomentar la intervención de la comunidad en la toma de decisiones. Un ejemplo claro es la elección popular de alcaldes, gobernadores
de alcaldes y gobernadores, lo que pues además les da la oportunidad de influir en la gestión pública y la dirección de sus regiones. Tiene una clasificación que nos habla de una descentralización territorial. Directamente, pues esto nos indica que se genera mediante la transferencia de las competencias y capitales a entidades territoriales de manera jerárquica a departamentos, municipios y distritos, lo que les permite a estas entidades la responsabilidad de satisfacer las necesidades locales y suministrar servicios públicos. También está la descentralización especializada o por servicios, que se da a partir de la creación de entidades adscritas o vinculadas con competencias específicas, áreas técnicas o de especialización. Esta descentralización tiene la característica de que esas entidades pueden ser de carácter administrativo o económico con el fin de satisfacer las necesidades puntuales ya del Estado, ¿sí? Como tal. Y también se dividen en dos tipos: las que están adscritas, las entidades adscritas, ordinariamente asociadas a ministerios, que tienen el fin de satisfacer las funciones administrativas que les comentaba hace un momento, y las entidades vinculadas, que tienen objetivos económicos y financieros, tal cual es el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado. Aquí hay algo que reflexionar y hacer la crítica, y es que aunque este principio trae bastantes beneficios porque quita bastante carga de responsabilidad en general al Estado y la sectorializa, eh, nos indica que pues enfrenta grandes desafíos, puesto que se ven cosas y casos muy puntuales por parte de las entidades territoriales en donde escasean los recursos, en donde las capacidades no son necesarias para efectuar sus funciones, y aunado a esto también pues hay que colocarle la parte de que la dependencia de la transferencia del gobierno central limitada por parte de los recursos limita la autonomía real de estos entes, y la corrupción, que es un fenómeno pues que afecta cualquier parte del sistema, ¿sí? A nivel constitucional, y la falta de competitividad en esa corrupción para la elección de algunas autoridades locales, pues han generado algunos vicios del proceso. Uno de los ejemplos, ya para finalizar, que se da en cuanto respecta a la descentralización es, por ejemplo, que hay un Ministerio de Educación, pero las cosas relacionadas con el estudio, ¿sí? Permite a las escuelas y distritos locales que tengan autonomía para definir lo que es un currículo, un presupuesto, una contratación de personal y los mismos resultados que deben dar en general a la población.